Oye, te cogiste un reintegro. Un reintegro, sí, seguro. Millo, ¿cómo estás? ¿No trajiste el muchacho? Sí. No quiso venir. No quiso venir. Ya vendrá, no te preocupes. Él está al ponio. Sin ese Él está al ponio. Héctor, Albert tiene una duda. Albert, Que si tienes una duda, no hay problema. Una sola. Y él me lo dijo que te lo preguntara, que es más pecado, jugar un peso de billete o jugar 100 pesos de billete. No. Un peso. Yo no dije nada de eso. Un peso es más pecado. Yo estaba hablando con él acá otra cosa. Albert, Yo lo que tiene dije fue que la otra vez eso se es lo que preguntó, pasa, que el cubano tú quiere preguntaste, saber. tú preguntaste, Es como que se joda un aquí alguien peso está o se jugando, joda un millón. y yo, Pues sí, pecado yo con jugué el todo eso, me peso. pegué con 50. De casualidad, pues, pero fui honesto. Yo tengo que ser honesto. Ok, vamos a empezar una nueva lección en esta hoy viene, vamos a empezar una nueva unidad, perdón. De hecho, ya repartieron los expositores, ya mismo vendrán a cobrar. a cobrar. No pillaron ninguno. Pero es bueno que tengan por lo menos este que vale creo que $3, ¿verdad? Este que está aquí, $2 este. O sea, Porque por lo menos aquí aparecen los temas que vamos a estar tocando. Y un ¿verdad? resumen, Y un resumen que lo considero que es bastante económico y resuelve. ahí decirle a David. Una que lo guía, traiga. una guía. Es una guía, exacto. Y la primera unidad que vamos a estar tocando es la unidad de los profetas menores. Vamos a estar tocando los profetas menores. Tenemos algunas, creo que son unas 6 lecciones. No vamos a poder tocar todos los libros de los profetas menores, pero sí vamos a tocar algunos de ellos. Y hay diferentes temas, ¿verdad? Cuando hablamos de profetas menores, pues tenemos que hablar también de los profetas mayores, ¿verdad? ¿Y por qué se le llaman profetas mayores a uno y profetas menores a otro, ¿verdad? Se consideran 4 profetas mayores que son Isaías, ¿verdad? Isaías, está Jeremías, está Ezequiel y está Daniel. ¿Por qué se le consideran profetas mayores? Por la extensión del libro. Simplemente por la extensión del libro. Porque los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son más extensos que los libros de los profetas menores, ¿verdad? Simplemente por la extensidad del libro. Y por el mensaje también. Por el mensaje. Bueno, Que es que el mensaje de cada uno es distinto al mensaje de los profetas menores, que Jehová lo usa para una situación en particular y ahí se acabó. bueno, eso lo podríamos decir cuando hablamos de Jeremías y de Ezequiel, ¿verdad? O sea, son mensajes que obviamente son para el momento histórico Sí. y también repercuten para Correcto. se le llaman profetas o profecías de doble referencia, Es ¿verdad? correcto. Que aplican para la actualidad de ese momento histórico y también para un futuro, ¿verdad? Que en muchas ocasiones pues ya se cumple y otras veces no se ha cumplido. ¿Cuáles son los profetas menores? Pues aquí yo tengo, son 12, ¿verdad? Son 12. Sí. Está Oseas, que es el que vamos a trabajar hoy, está Sí. Joel, está Amós, ¿verdad? Amós, está Abdías, está Jonás, está Miqueas, ¿verdad? Está Nahum, está Habacuc, está Sofonías, Ageo, Zacarías y el último de todos que es Malaquías, ¿verdad? Malaquías es el último. Son 12 profetas menores y 4 profetas mayores. ¿Cuál era la función del profeta, ¿verdad? O para cuál es el ministerio del profeta, para cuál fue la misión que Dios lo comisionó, ¿verdad? Básicamente el profeta tenía 2 misiones, ¿verdad? Que era denunciar y predecir. Esa era básicamente las dos funciones de los profetas, ¿verdad? Denunciar pues alguna anomalía que existía en la nación en ese momento histórico, ya fuese al rey, ya fuese al pueblo, ya fuese al aparato religioso. Cuando la nación no andaba bien, Dios levantaba un profeta, ¿verdad? Que denunciaba, ¿verdad? La condición de la nación y le predecía el posible juicio castigo que pudiese, ¿verdad? Llevar a cabo Dios en contra de esa
Era como fiscalizado condición fiscalizada, ¿verdad? Cuando el aparato religioso no estaba funcionando, Dios levantaba un profeta, ¿verdad? Para hacer la labor que tenía que hacer el aparato religioso, ¿verdad? La otra labor era la predicción, como mencionó Luis, ¿verdad? Muchas de estas, y de hecho aquí también hay muchas profecías que tienen que ver con el futuro, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Que en unas cosas, en varios casos se ha cumplido, en otras no, como Isaías, ¿verdad? Tiene el ministerio del Mesías, ¿verdad? Y esas cosas. Básicamente, esa es la labor del profeta, ¿verdad? Para la cual Dios lo comisionó, ¿verdad? Profetas mayores. No, Todos. de todos los profetas. Todos. De todos los profetas. Cuando yo hablo de profetas Los me 12. refiero a los Los 16. A los 16. Obviamente aquí no están todos los profetas. Aquí falta pues, ¿verdad? Hay muchos profetas que no escribieron libros, ¿verdad? Está el profeta, está los jueces, ¿verdad? Samuel, ¿verdad? Con permiso, lo voy a dar porque No, déjelo ahí, que eso es cuestión de... nosotros los jovencitos tenemos Saca del que parking. Los votos rectos era a los mediarrojos hay que darle la silla mientras pueda, porque no va a durar mucho. No va a durar mucho allá arriba. Me cambié. No va a durar mucho allá arriba en el primer puesto, así que ya mismo lo van. Así que hay que aprovechar la silla. Hay que aprovechar la silla privilegiada. ¿Pero cuántos son los menores? 12 menores y 4 mayores. Pero estos no son los únicos profetas. O sea, eso es lo que quiero que ustedes sepan, ¿eh? Hay un Elías, ¿verdad? Hay un Eliseo, ¿verdad? Hay profetas que no escribieron libros, pero que sí que existieron, ¿verdad? El mismo Juan Bautista, ¿no? Que era profeta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tomar en consideración esos pequeños detalles. Vamos a hablar de Oseas. ¿Alguien sabe algo de Oseas? Es un chisme. Sí. ¿Ah? ¿Qué pasó? Hay un chisme con Hay un Oseas. chisme con Oseas. ¿Cuál es el chisme de Oseas? Vamos a ver. Se casó con una mujer que... Vamos Eso es a... representativo. Eso, Hay una foto. esa- surgió, Hay una foto de él también. ah, Hay una Oseas foto. es profeta del norte. hay que Ok, tener. vamos a hablar un poquito sobre lo que está diciendo, José, porque eso es Cuando importante, eso el ¿verdad? pueblo está dividido Vamos a ya. hablar un poquito de la historia de Israel, ¿verdad? Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿verdad? Siempre el deseo de Dios es que Él fuese el Dios de esa nación. Es correcto. Él quería establecer un gobierno teocrático, donde Él fuera el que comandaba, ¿verdad? Al pueblo de Israel, porque era su pueblo. Dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, ¿verdad? Cogido. ¿Qué pasa? Que ahí vemos entonces que el pueblo Y de- pasa el periodo de los jueces, donde realmente la nación decae, ¿verdad? Una condición bien desastrosa, hasta que Dios levanta a un juez que se llamó Samuel, ¿verdad? Y era una época de crisis y de ciclo, era una época cíclica, ¿no? Donde el país caía, ¿verdad? Desobedecía, el país se arrepentía, clamaba a Dios, Dios levantaba, ¿verdad? Un juez, ¿verdad? Un libertador, Dios obraba a través de ese juez y la nación se arrepentía, era restaurada y ahí pasaba también un lapso de tiempo, ¿verdad? Pero obviamente después de cierto tiempo vuelve otra vez, Dios levanta, la nación caía, Dios levantaba un Cíclico. instrumento de juicio, ¿verdad? Cíclico. Que muchas veces pues eran vecinos, ¿verdad? Naciones vecinas, ¿verdad? Y hasta que la nación se arrepentía y volvía, Dios levantaba otro vez. Era un periodo cíclico. Hasta que Dios levantó a Samuel. Ya entonces Samuel, pues cuando Dios levanta a Samuel, la nación cogió un poquito más de estabilidad. Hasta que Samuel llega a los últimos días, ¿verdad? Cuando ya Samuel llega a los últimos días, la nación se da cuenta de que Samuel no iba a durar mucho más y que los hijos de Samuel no iban a seguir el ejemplo de su padre. Y entonces ahí es que la nación procura o le pide a Samuel, a Dios a través de Samuel que nombre que un rey, ¿verdad? Le pide. Samuel está en contra de esa petición, pero Dios le dice a Samuel, déjalo, ¿verdad? Porque a mí es que me están. Porque a mí, no es a ti, es a mí que me está rechazando. Y les advierte a la nación
¿verdad?, las consecuencias de nombrar un rey, ¿verdad? Por lo tanto, no importa la razón principal para que la nación escogiera un rey es por qué. ¿Cuál era la razón principal por la cual, o cuál era el deseo de la nación para pedir un rey? Parecerse a nosotros. Porque querían ser como las demás naciones. Como las demás naciones. Yo quiero ser como las demás naciones y eso no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Era distinto. Dios quería que esa nación fuera distinta de las demás. Sí, De hecho, quería que esa nación fuera el modelo para las demás naciones. sí. Mas, sin embargo, ellos querían ser lo contrario. Yo quiero ser como las demás naciones, ¿verdad? Así que, por lo tanto, ahí tenemos al vaquero de Winston. Está por ahí escondido el de Marlboro, el de Marlboro. El vaquero de Marlboro está por ahí. Bueno, piden un rey y ese rey se llamó ¿quién? Saúl ¿verdad? fue primero. Saúl, todos conocemos la historia de Saúl. Cuando Saúl desaparece, ¿le sucede quién? David. David. Cuando David desaparece, ¿le sucede quién? Salomón. Salomón. Y cuando Salomón desaparece, ¿quién viene ahora? Se divide. Roboam, ¿verdad? Roboam. Pero se dividió después. Roboam cuando le toca, ¿verdad?, ser rey, Ajá. él se encuentra que hay un pedido de parte de 10 tribus, ¿verdad? 10 tribus. Esas 10 tribus quieren que Roboam ceda un poco de la carga de los tributos que su padre Salomón. Usted sabe que la época de Salomón pues, fue una época llena de mucha construcción. O sea, se edificaron muchas cosas, ¿verdad? Y el reino llegó al pic, como lo decíamos nosotros, ¿verdad? Del esplendor, ¿verdad? Y de la riqueza, ¿verdad? Pero eso conllevó un costo del pueblo, eso no venía de la nada, eso era un costo, ¿verdad? Y el pueblo era sacrificado precisamente por eso, ¿verdad? Y esas 10 tribus que Estaban en guerra mientras estaban construyendo. no estaban en guerra, siempre no, fue un periodo de paz. Cuando entonces esos 10 tribus se presentaron, cuando muere Salomón y ven que su hijo ocupa el trono, entonces esas 10 tribus tratan de pedirle, de hacer una petición a Roboam de que cede un poco, ¿verdad? Que baje los tributos, que baje los tributos. Y Roboam pide 2 consejos. Pide el consejo de los jóvenes. No le cortaran el y agua. pide el consejo de los jóvenes. Correcto. La reconexión vale 1.500. Los ancianos dicen, ellos tienen razón, deberías de ceder un poco, ¿verdad? Y que la carga pues se alivie bastante. Roboam, no conforme con eso, va entonces a los jóvenes y le pide un consejo. Los jóvenes dicen, pues mira, si tu papá los oprimió, pues tú vas a oprimir los que más todavía. Y obviamente Roboam sigue el consejo de quién? De los jóvenes. ¿Verdad? Y cuando se presenta esa delegación de las 10 tribus delante de Roboam, ¿qué hace Roboam? Saca pecho y dice, pues si mi padre le pidió 10, yo le voy a pedir 30, le voy a pedir doble o más. ¿Verdad? Y eso fue suficiente para que entonces el reino que se dividiera. Se dividió. Y entonces el reino se dividió en dos, ¿verdad? ¿Eso era capitalismo? Bueno, esto era una dictadura. Una dictadura. Una aristocracia, en otras palabras, ¿verdad? Por lo tanto, cuando esto Pero aquí sucede, aumentan también. el reino se divide y entonces de ahí sale el reino de qué? Del norte. Del norte. El norte del sur. El reino del norte, El reino del sur. que es compuesta por 10 tribus, ¿verdad? Sí. Por 10 tribus, se le conoce también como que, como el reino de Israel, ¿verdad? Ese es el El reino. reino de Israel. También se le conoce como que, como Efraín. Hoy los celulares están... No, están mal criados los celulares. Ángela Luisa, Es apágame increíble. el televisor. Bendito sea Dios, Señor. Hay que traer el Hello. Roboam para acá. Hello. Dios te bendiga. Estoy en la clase ahora mismo. Ajá, dime. No te... Este domingo. Sí. Ok. Estamos bien. Bien. Río, aló.
Se conoce como el reino del norte, se conoce como el reino de Israel o se conoce como Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín, de entre las 10 tribus, era la más fuerte. Sí. ¿Verdad? Y ese reino fue comandado por ¿quién? Por Jero. Jeroboam. ¿Verdad? Jeroboam. Y ese reino puso su sede ¿en dónde? Samaria. En Samaria. Samaria. Oye, ustedes están al día de Samaria, ¿verdad? Y entonces ellos pusieron el lugar de adoración, porque el lugar de adoración era ¿dónde? ¿Dónde era el lugar de adoración? En Israel. En Jerusalén. Jerusalén. Entonces esta gente dice, yo no necesito nada de acá, yo voy a establecer mi propio culto Sí. y voy a establecer mi propio monte para adorar, ¿verdad? Y ahí entonces están en los montes de Samaria, ¿verdad? Eso lo estudiamos otra vez, Víctor. Sí, exacto, sí. Pero estamos refrescando. Pero yo sé, pero... Estamos. Entonces, está entonces el reino del sur, ¿verdad? Judá. Que se conoce como el reino de Judá, De Judá. ¿verdad? El reino de Judá, y se compone por dos tribus, Dos tribus. que son Benjamín. Judá y Benjamín, ¿verdad? Y la sede de este reino era Jerusalén, y el que estaba, ¿verdad?, a cargo de ese reino era ¿quién? Roboam. Roboam. Por lo tanto, ahí es que entonces se divide estos dos reinos. Cuando eso sucede, este reino comienza a prosperar de una forma, obviamente era más gente, tenía más territorio, pero comienzan a prosperar. Pero mientras más prosperaban, No se hundían. había prosperidad económica, Pero se estaban olvidando. prosperidad, pero en la misma situación había un deterioro espiritual. Religioso. ¿Cómo era el Moral y deterioro? espiritual. Los dos. Si mientras más Dejaron de adorar. prosperaba, más se deterioraba. ¿En serio? Y eso no tiene que ser así, ¿sabe? Eso no tiene que ser así. Le estoy dando el ejemplo, ¿verdad?, de esta tribu, por eso no tiene que ser así. Eso no es una ley. Hay gente que tiene dinero, que son ricos y que... Mientras más prospera la gente, más se alejan de Dios. Bueno, Porque eso se repite en la pero eso no necesariamente tiene que ser así, Bueno, porque no hay gente que tiene no es que mucho dinero necesariamente, y pero le hay una sirven al tendencia. Señor. No, pero hablando en términos de naciones. Estoy hablando en términos de naciones. Esta nación, Sí, este sí, yo sé. reino del norte, ¿verdad? Pues, Claro. ¿verdad? Le pasó eso, ¿verdad? Y obviamente esta gente se contaminó porque este individuo dijo, yo no tengo que ir a adorar a Jerusalén, yo voy a establecer mi propio culto, ¿qué voy a hacer? Entonces hizo un becerro de oro, ¿verdad? Sí. Hizo un becerro de oro, ¿para qué? Adorarlo. ¿Para adorar a quién? A Jehová. Él hizo un becerro de oro para adorar a Jehová. Entonces estableció sacerdotes que no eran de quién, No de la era- tribu de Aarón. de la- Él estableció sus propios sacerdotes, estableció su propio culto, entonces, y esto se convirtió en un sincretismo. ¿Por qué ¿verdad? un becerro? Un sincretismo. ¿Por qué ¿Por qué ese porque, animal en específico? porque el becerro era el símbolo de la religión cananea. El becerro de oro significa fertilidad. O sea que la religión cananea, el dios de los cananeos era ¿quién? Baal. Baal. Y estaba también Astoret. Sí. Esos eran los dioses de esa tierra cananea, ¿verdad? Por lo tanto, eso era lo que se buscaba, la fertilidad. Entonces, todo eso era lo que se buscaba. Y habían cultos sexuales. Se habían sacerdotes dedicados al sexo y habían sacerdotisas dedicadas al sexo porque lo que se buscaba era la fertilidad. Tanto la fertilidad, de hecho, cuando llovía, esa era el esperma del Dios, ¿para qué? Para que la tierra fecundara. Así era que se pensaba, ¿eh? Y asimismo eso se traducía también al hombre y a la mujer. O sea, las mujeres iban a este lugar, muchas se convertían en prostitutas sagradas, pero era ¿para qué? Para que hubiese fecundidad en la nación, para que hubiera multiplicación. Era muy importante para esa época que la mujer fecundara. O sea, eso era el propósito no ahora las mujeres pues se operan y muchas pues abortan y no quieren, pero antes eso era bien importante, ¿entiendes? ¿Verdad que para nosotros es un poco difícil pensar, ¿verdad?, de esa forma, ¿verdad? Pero así era que se pensaba. Buscando al ¿verdad? Mesías, tú dices. No, No, esa era la honra de la mujer. Decía no Ese estaba. dice, el trabajo esencial de la mujer era para el muchacho. Y eso era la honra de la mujer, ¿verdad?
Y era muy importante para eso, ¿verdad? Y el hombre, obviamente, que su mujer pues diera luz y que diera Especialmente hijos varones. Especialmente varones. varones, ¿verdad? Trabajar en la Por lo tanto, muchachos. buscando esto, La mujer buscando no valía esto, nada, la mujer no valía se nada. fueron apartando más y más y más del culto verdadero, Claro. del culto verdadero, hasta que finalmente terminaron, ¿dónde? Adorando a esta gente. Pero ellos decían que en esos lugares se adoraba a Baal, a Astoreth, pero también se adoraba a Jehová. O sea, era una mezcla ahí, una mezcla, ¿verdad? Sincrético. Y a pesar de que la nación había caído, había llegado a una prosperidad bárbara, su deterioro espiritual era que era bárbaro también. Hubo mezcla también. De todo, de Hubo todo. mezcla Por lo tanto, con las más tribus. por lo tanto, Dios no abandonó la nación. Dios no abandonó la nación. Siempre tuvo profetas tanto aquí como acá. Tuvo profetas aquí en el reino de Judá y también mantuvo profetas en el reino del norte. Este reino del norte fue cautivo ¿por quién? Siria. Por Asiria. Asiria terminó cautivando estas 10 tribus. Los cautivó, cuando Dios cautivó, ¿qué pasó? Los invadió y se los llevó de allí. Fue el primero que invadió. Se los llevó. Eso pasó en el 722 antes de Cristo. Y Oseas fue el último profeta, justo él y Miqueas, fueron los dos profetas que Dios utilizó para advertir a la nación de lo que iba a suceder con Asiria. Sí. Por cuanto ellos habían dejado a Dios y se habían dejado el culto verdadero y se habían prostituido, ¿verdad? Pues iba a haber un juicio, ¿verdad? Y entonces esta nación Asiria iba a invadirlos. Iba a invadirlos. Y a Osea le tocó precisamente esa época antes del cautiverio asirio. Por ser menor, eran menores, pero eran importantes. Tan importante como nosotros. Claro. A esta nación más tarde le pasó lo mismo que a ella. Al reino de Judá le sucedió lo mismo que le pasó. Este reino no aprendió de la experiencia de quién, del reino del norte, que en la Biblia aparece como de su hermana. Esta persona no aprendió de su hermana, ¿verdad? Y fue cautivo por qué reino, Babilonia. por Babilonia, ¿verdad? Babilonia cautivó, ¿verdad? Al reino de Judá. Ahí tuvo 70 años en Babilonia, ¿verdad? 70 años en Babilonia, ¿verdad? O sea, fue profeta casi por 80. 40 años duró, Más de eso. 40 años duró el ministerio de Oseas. ¿Y a qué profeta Dios utilizó precisamente esos años antes del cautiverio babilonio? Isaías. No. Fue que mandaron a alguien, yo no recuerdo. Sí. Yo también. En contra de su voluntad fue, es lo que yo recuerdo. Se llama Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías fue el profeta que Dios levantó para advertir la nación, ¿verdad? El ministerio de Jeremías para mí fue el ministerio más difícil que hubo en la Biblia. Jeremías como que se quería negar a... No, a Jeremías dice, no quería, ¿sabes? Pero Dios dice, pero fui seducido por parte de Dios para hacer su... Ese fue el del rollo. Es correcto. Por lo tanto, Jeremías, Oseas, es al reino del norte como Jeremías es al reino del sur. O sea, Dios no deja, o sea, las cosas no nos pasan sin que Dios ¿qué? Nos advierta. Claro. Muy intermedio. Dios no nos abandona, siempre va a estar ahí al lado de nosotros, ¿verdad? Hasta el último momento. Mira, y aún en el cautiverio, esto es lo que Dios tuvo que haber levantado un profeta, porque el ministerio de Oseas no solamente terminó con esto, sino que también cuando pasaron a Siria, ahí Oseas estaba con ellos. Como le pasó a Ezequiel. ¿Se acuerdan que cuando esta nación pasó a Babilonia, Dios levantó profetas en Babilonia? Sí. ¿Quiénes fueron esos profetas? Ezequiel, Daniel, ¿verdad? Dios levantó profetas, ¿verdad? En esa nación. Y cuando regresaron de Babilonia, Dios levantó a quién? Dios levantó a Malaquías, Dios levantó a toda esa gente, ¿verdad? A Zacarías, ¿verdad? O sea que Dios nunca abandonó a su pueblo. Eso es un pequeño resumen, ¿verdad? Para que nos podamos ubicar quién es Osea, ¿verdad? Dios levanta a Osea entonces en un momento histórico muy importante para el reino del norte, para estas 10 tribus. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunta. Víctor, ¿tienes alguna pregunta?
Víctor pero de esto no se sumó más, ¿verdad? No, estas 10 tribus fueron cautivas por Asiria y se dicen que los samaritanos, por eso es que esta gente odiaba tanto a esta gente, porque dicen que los samaritanos fueron precisamente una mezcla de estos judíos que salieron con las demás naciones que invadieron, que se quedaron ahí. Por eso es que los judíos decían que los samaritanos eran una mezcla de judíos y paganos. Son los palestinos de hoy. ¿Entiendes? Eso sigue hasta hoy. ¿Verdad? Por lo tanto, vamos entonces se supone que hoy lo que tocamos sean el capítulo 4 y parte del capítulo 6, pero vamos a coger los primeros 3 capítulos, porque yo creo que es interesante que nosotros pues vayamos a través de ellos, ¿verdad? Porque este profeta es fascinante. Este profeta es fascinante. Vamos a ver, si tienen dudas, pregunten. Jeremías fue el que finalmente... Osea. No, pero él estaba hablando ahorita de Jeremías, Sí, Jeremías. que fue el enviado acá a Judá. Y él no quería ir. No quería, no. Él fue el que puso finalmente la frente en el piso. Sí. Y dijo, sí voy. Y Era un niño cuando lo llamó. Dios no mandó a hacer muchas cosas que... Pero era un niño. Exacto. ¿Ok? Que esa era la diferencia, porque él era un niño cuando lo eso era llamó. lo que pasaba. ¿Ok? Vamos al capítulo 1. Vamos a leer ¿De dónde? de Osea. De Osea. Estamos en el libro de Osea, hablando. Estamos en el libro de Osea. Ay, sí, pues yo no veo. El libro de Osea está después de Daniel. Como la Biblia de letra grande, hermano. Después de Daniel. O sea, sí. Está después del libro de... O sea, sí. Y al frente de Lázaro. Mira a ver si esta te... Una Biblia de letra grande o este antiguo. Se desaparecieron los espejuelos, vamos a hacer una conecta, porque no tengo para comprar. Ok, vamos a ver. Porque vamos a hacer una verbena. Hay topeca ahí. Vamos a leer el 1, capítulo 1, del 1 al 9. Uno nuevo. Del 1 al 9. Palabra de Oye, Sí, dale. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joas, rey de Israel. Ok, ¿qué es lo que está diciendo ese primer versículo? Que bajo el ministerio de Oseas, el ministerio de Oseas fue durante 4 reyes del reino del norte, del reino del sur, y un rey en el reino del norte. Mientras se mantuvo el rey del reino del norte, pasaron 4 reyes del reino del sur. Eso es lo que está diciendo ese primer versículo. Sí. Lo entendemos de esa forma, ¿verdad? Sí. Estamos. Ok, o sea que ya el escritor se ubicó históricamente hablando, ¿verdad? Históricamente hablando. Seguimos. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré crear el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre la Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a los Rujuanas, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amní, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ok, Ahí parí un montón. vamos a ver. Si tú fueras Osea, tú fueras Osea, Dios te dice,
Y tú eres, se dice que Oseas era sacerdote. Sí. Se dice que Oseas era sacerdote. Eso no está en la Biblia, pero lo más seguro era que era sacerdote. Era parte de la parada. Y los sacerdotes pues tenían que mantener una casta, ¿verdad? Tenían que mantener una vida de limpieza, ¿verdad? Y significado. Y Dios te dice a ti, Coge la mujer. yo quiero que tú te cases con una prostituta. Si lo manda hay que meter mano. Bueno, Sí o sí, sí. tú lo dices, Ahora, tú ahora. lo dices ahora. pero, o sea, Vamos a comerse un bistec. Si soy obediente a la palabra. bueno, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la cosa, o sea, Dios nos puede mandar a hacer unas cosas que a nosotros no nos gusten hacer, porque, o sea, primero que todo, para el sacerdote era muy importante Obedecer. mantener, eso equivalía a que prácticamente a dejar el sacerdocio y a ser marcado socialmente, Pero porque, hay una diferencia ahí. ajá, Ahí dice fornicaria, no dice prostituta. fornicar, No, señor. ¿cuál es la Lo diferencia? mismo. La diferencia es, la fornicaria es la que le gusta tener sexo. La prostituta es la que se vende con otros hombres. Ok, bueno, exacto, pues eso es lo que está diciendo ahí. No te gira. Eso es lo que está No es diciendo para tanto. Y que a ti Y- le y- va. La diferencia es grande, la diferencia es grande. Una mujer, ¿verdad? Te vas a casar con una mujer Pecado es pecado. fornicaria, Peor todavía porque tú no fornicaria, sabes, porque tú no vas a sabes. tener relaciones Pero con sí por otros gusto. hombres, ¿entiendes? La única diferencia es que cobra. No, en este caso es que ella en ese momento no era prostituta. ¿No? No, Lo hacía por gusto. Era fornicaria. era fornicaria, le gustaba tener sexo. Sí, era por gusto. La cuestión es que el hombre tenía que, o sea, la mujer era reconocida con esa que, con esa forma de ser. Todo el mundo sabía lo que era ella, ¿no? Y Dios quería, sí, es que Dios a veces nos pone en unas situaciones un poco bien difíciles, ¿verdad? Era bien difícil. Nosotros podemos decir, no, pues entonces lo hacemos, pero no es tan fácil, porque ibas a ser marcado por el pueblo de que tú ibas a ser un hombre donde tu mujer estaba ¿qué? Saliendo con cuanto hombre había. Sí, pues yo la Y llevaba. él no estaba seguro si esos hijos que ella tenía con él eran de él tampoco. O sea, ibas a ser de sacerdote, ibas a ser ¿qué? Venado. O sea, una persona que iba a estar bajo el vituperio constante del pueblo, ¿verdad? Constantemente, No, venado. pero, lo más importante no era la reputación del sacerdote. Lo más importante para Dios no era la reputación del sacerdote. Lo más importante para Dios, ¿qué era? La obediencia. ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Cuál era el propósito de Dios con todo esto? Decirle al pueblo lo que estaba haciendo. Hablarle al pueblo, un mensaje A claro. través de él. Hablarle al pueblo de un mensaje claro y contundente. O sea, Dios habla claro. Lo cogió como ejemplo. O sea, Dios no va a hacer nada contigo a menos que Él te advierta a ti lo que tú estás haciendo. Y cuando Dios te habla, oiga, cuando Dios habla, habla claro. Está bien, pero Dios no te habla, tú te vas a quedar como medio, ¿verdad? O sea, no, Dios, cuando Dios te habla claro. Y busca una forma de hablarle a uno, oiga, que uno dice, uno no tiene lugar a duda de que Dios fue el que habló. Porque Dios tiene unas formas tan particulares de hablarle a uno, que te habla que claro y contundente, tú no tienes lugar a duda. Imagínate, y Dios manda a este hombre, que es un religioso, a que se dejase con una mujer fornicaria. Oiga, y todo el pueblo sabía que ella era una mujer fornicaria. Sí, porque esa era la pero idea. era chiquito. Esa era la idea. Era la idea. O sea, el pueblo completo sabía que Gomer era fornicaria. Pero Pero Gomer, mira lo que dice acá, Víctor, con permiso. ajá, Sobre lo que él dijo. ajá, Ya eso, Mujer fornicaria. La frase se ha interpretado de tres maneras. Uno, como una alegoría que ilustra la relación de Dios con Israel. Dos, Gomer cayó en una vida disoluta. disoluta después que Oseas contrajo matrimonio con ella. Número 3. Oseas sabía que Gomer era una prostituta cuando se casó con ella. Sí. La simple lectura del texto le da la razón al tercer punto de vista. Exacto, o sea, hay 5 teorías acerca de eso, ¿entiendes? Está la alegoría, una visión.
Se dice que ella no era prostituta cuando él se casó con ella, pero él sabía que ella iba a ser prostituta luego, ¿verdad? Sí, ya lo sabes. La tercera era que él sabía y el pueblo sabía que era prostituta y por eso es que se casa con ella, ¿entiendes? La otra que no está ahí es que ella era una prostituta sagrada, dedicada precisamente al aparato religioso de la época, y hay una quinta que dice que ella era idólatra de esta gente, y por eso era que era en eso se constituía su adulterio, de que era una idólatra de dioses paganos. Estas son las 5 teorías que hay. Pero no se puede considerar entonces, si adoraba a los Baales, una prostituta. Bueno, lo que pasa es, espérate, prostituta sagrada es una teoría, y que adora a Dios era también una fornicaria, porque acuérdate que Dios considera la adoración a otros dioses como adulterio espiritual. ¿Tú me entiendes? Sí. Por tanto, ahí están las 5 ustedes, pues escoge la mejor que le guste, pero obviamente, como dice la Biblia, se le está dando nombre del padre de Gomer, y lo más seguro es que sea verdad y sea una mujer de carne y hueso, ¿verdad? Como lo dice, ¿verdad? Porque así el mensaje va a ser más contundente al pueblo. Mío, tú ibas a decir algo. Yo no recuerdo si era en Miqueas o sea, es que uno los lee todos y de momento uno no sabe dónde está lo que uno quiere recordar, pero hay un pasaje donde le están acusando al pueblo de haber puesto la cama de adulterio en los lugares altos. En otras palabras, estaban haciendo esa fornicación espiritual en el altar. Están adorando a otros dioses. Entonces, eso es una afrenta al Dios que cuando le está dando la ley, le dicen, ustedes serán conmigo mi preciado tesoro. Y según la tradición literaria de la época, decirle preciado tesoro es el nombre que le daba a la esposa. Entonces, la esposa se ha metido en la cama con los dioses paganos, afrentando a Dios. Después el salmista dice, honroso es el lecho sin mancilla. Y es refiriéndose a eso. Por lo tanto, Gomer vendría a representar ¿a quién? ¿A quién iba? Dios coge la familia de Oseas. La familia de Oseas iba a ser que un mensaje para el pueblo de Israel. Sí. ¿Entiendes? Cuando la gente viera a la familia de Oseas, lo que iba a ver es el mensaje de Dios. O sea, esta familia iba a estar en vitrina, en otras palabras. Iba a estar en vitrina. Y Gomer iba a representar ¿a quién? Al pueblo. A Israel. A la nación de Israel. Que siempre se considera como la esposa de Dios, ¿verdad? Israel siempre tú vas a ser que mi esposa, ¿verdad? Yo voy a ser tu esposo, ¿verdad? Pero Israel, ¿qué? Le daba la espalda a Dios. Sí. Se iba tras otros dioses, ¿verdad? Que ese era el y eso adulterio. consistía, Era infiel. Pues por eso es que Gomer representa a Israel y Oseas representa a quién? A Dios, ¿verdad? Vemos de esa forma, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Hermano, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque cuando se habla de la esposa de Dios es del pueblo de Israel. Sí, del pueblo de Israel. La esposa de Cristo es virgen. No, exacto. Sí, pero todavía Cristo no había Sí, venido. todavía. Sí, no, pero hay dos esposas. Sí. Hay dos esposas. Y la esposa de Cristo siempre Pablo le llamó virgen. Sí. Y esta es restaurada. Es correcto. Entonces hay una diferencia entre las Sí. dos esposas. Los testigos de Jehová dicen que hay más que uno. Hay dos. Hay dos. No, tienes razón. Pero en el Antiguo Testamento, Dios utiliza a Israel o la trata como su esposa, ¿verdad? Por lo tanto, esta familia viene a ser precisamente la ilustración de lo que está sucediendo en la nación entera, que a pesar de que había prosperidad, había adulterio, había fornicación, había prostitución, había de todo. Espiritualmente estaba maldito. Nada más, ¿verdad? Por lo tanto, ¿de qué otra forma Dios quería hablar de esta forma? Una forma contundente y clara, ¿verdad? De este matrimonio surgen 3 hijos. Jezreel, el primero, ¿verdad? Que quiere decir Dios esparce. Jezreel, hay muchos lugares en la Biblia que ¿Dios es qué? Dios esparce. Dios esparce. dispersa. Dios dispersa, pero también hay una ciudad que se llama Jezreel, que fue la ciudad donde Dios utilizó a Jehú, que fue su instrumento, ¿para qué? Para acabar con la dinastía de Acab. Usted sabe que Acab fue uno de los reyes más malos que tuvo Israel, ¿verdad? Pues ahí fue esa ciudad donde Jehú
como instrumento de Dios, acabó con la dinastía de Israel. O sea, acabó con esa dinastía. Pues precisamente ese es el mensaje que yo le quería decir a Israel. Voy a acabar tu dinastía. Voy a acabar contigo. Voy a acabar con tu descendencia. La segunda hija, que es Lo Ruhama, No complacida. quiere decir que la no compadecida, la no complacida, no voy a tener misericordia de ti. No me voy a compadecer de ti. En otras palabras, ¿verdad? Eso es Lo Ruhama, ¿verdad? Y finalmente, el tercer hijo, que se llama Lo Amí, ya tú no eres pueblo mío. Y yo no voy a ser más tu Dios. O sea que ya el pacto entre Israel y Dios estaba prácticamente roto. Aunque Dios nunca dejó de cumplir su pacto con esta nación. Pero Dios sí se manifestaba, ¿verdad?, en contra de lo que estaba haciendo. Tenía que reaccionar. Preguntas hasta ahí. Sí. Diga usted, Albert. El Viejo Testamento, me perdona porque yo de Biblia no conozco, pero el Viejo Testamento el hombre pacta con Dios, pero en el Nuevo Testamento el hombre no pacta con Dios. Bueno, el hombre pacta con Dios. seguro. Actualmente el hombre pacta con Dios. No. En el Nuevo Testamento sí hay un nuevo pacto. Está el nuevo pacto. Es el pacto por eso fue que cuando Jesús, cuando levantó la copa la última noche, este es que este simboliza el nuevo pacto entre yo y el hombre. ¿Entiendes? El viejo pacto es La el. pregunta de él es buena, es válida. Lo que pasa es que el pacto es, el que hace el pacto es Dios, no nosotros. Exacto, no. El que hace el pacto es Dios. Exacto. Con ellos. Este es mi Porque yo veo pacto un con canal mi que se llama el sangre. 34 que pacte, llama y pacte y están metiendo la mano sí. en los bolsillos. 34. Y yo paso Ese por canal de el video 34 y el musical. 36 creo Ah, no, que y espérate, yo paso por ahí y 34 digo, video musical, un momentito. 36. mi amor, no sé si es 34 o el 36. Tengo un amigo que quiere decir algo. ¿Cuál es el mensaje de Dios decirle a Oseas? Cógete una mujer fornicaria y cásate con ella. Bueno, pues precisamente ¿Cuál es el mensaje? ¿cuál es el mensaje? Le quería, el pueblo tenía que entender que la familia de Oseas, esa relación entre Oseas y Gomer era la relación que estaba existiendo entre Israel Ellos y son Dios. ellos son el espejo Así- de lo que está haciendo Israel. Así como Gomer estaba fallando a Oseas, yéndose con otros hombres, pues así mismo Israel estaba haciendo con Dios, se estaba yendo con otros dioses. ¿Y eso está pasando hoy día todavía? Seguro que sí. Yo creo que estamos en santidad. ¿No? Bueno, yo no estoy hablando estoy hablando de naciones, hay naciones que le dan la espalda a Dios. Hay naciones que le están Ahora mismo que le están Estados dando la espalda a Unidos, Dios. Estados Unidos lo ¿Entiendes? está sacando Y está sacando a Jehová de los y sitios están sufriendo las donde ha estado toda su y vida. están sufriendo las Quitaron consecuencias. Es más, en la moneda ya el God we el trust. God we trust ya viene eliminado en la próxima No moneda. creo que el mismo Le van a Israel pagar lleva a él. 6.000 años en esta historia desobedeciendo a Dios y sigue desobedeciéndole. Albert, Colón descubrió. Ok, vamos a ver. Más fácil. Vamos a leer del 10 al 11. Alguien que lea del 10 al 11. Porque quiero llevarlos, ¿verdad? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día del Yesreel será grande. Ok. Y ese cambio. De momento usted ve un stop, un padre, Sí, porque es que paquiti, y se encuentra con esos dos versículos y dice, pero ven acá, ¿qué es esto? eso a lo largo de toda la Biblia eso lo encontramos. Porque él dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero después el sea, ¿qué? amor mío vendrá de nuevo. Misericordia. Sí. O sea, aunque este pueblo le falla a Dios y este pueblo va a sufrir un juicio, va a sufrir un juicio, o sea, no le quita, o sea, la misericordia y el amor de Dios no quita que el pueblo vaya a pasar por unas consecuencias. Las consecuencias las tiene que pagar el punto. Es correcto. Ahora, siempre Dios mantiene que la puerta abierta Lento para ¿verdad? la ira. Para el perdón. para el grande perdón y la Dios te misericordia y el perdona y te arrepentimiento. salva, pero el pecado tiene su consecuencia. Exacto. Y aquí hay una promesa. Oiga, y aquí estamos nosotros metidos. Aquí estamos nosotros metidos. ¿Dónde estamos metidos nosotros aquí? ¿Dónde estamos nosotros metidos ahí en esos dos versículos? Cuando digo nosotros, estamos hablando de nosotros, los gentiles. ¿Dónde estamos nosotros metidos ahí?
Vamos, léalo, busca ahí. Estamos con Jesucristo. Busca ahí, nosotros estamos metidos ahí. Hay una promesa para nosotros ahí. ¿Dónde estamos? Gracias. En el lugar donde decís, vosotros no sois pueblo mío. Es correcto, ahí está. ¿De qué está hablando ahí? De nosotros. Del momento cuando va a haber un solo pueblo y va a haber un solo jefe. ¿Entiendes? Y la nación se va a levantar. O sea, está hablando de que va a llegar un momento donde todo va a ser un solo pueblo y un solo jefe, ¿verdad? Eso aplica a nosotros. Ahí estamos metidos nosotros. O sea, donde dice, vosotros no sois pueblo mío, sois hijos de Dios. Es correcto, ahí está hablando de ti, imagínate. De mí. Bien. De ti y de mí. ¿Te acuerdas? Cosa más grande. ¿Te acuerdas, chico? Y de mí no, O sea, de mí no. pero el punto que trae Luis es muy importante. ¿Te acuerdas, chico? El punto de Dios es muy importante. ¿Te acuerdas? Tenemos que conocer a Dios, ¿verdad? Tenemos que conocer cómo es Dios, ¿verdad? Tenemos que conocer cómo es Dios. Vamos entonces al capítulo 2. Aquí se goza. El 2. ¿Quién lo tiene? Dale, Vamos. Horacio, digo ¿Quién lo tiene por aquí? Luis, ¿tú lo quieres leer? Adiós, la Biblia no tiene letra. Luis, ¿tú lo quieres leer? Sí, Está para ciego. Capítulo Ese es para dos. ciego. ¿Hasta dónde? Sí, yo te paso. Sí, por ahí para abajo. Hasta el 13, hasta el 13. Tú ya tienes braille. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de sus rostros y su adulterio de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Fíjate que ella le está adjudicando que su provisión viene de quién? De sus amantes. Sus amantes. O sea, En vez de ella decir que viene- ha reemplazado completamente a Dios como su Esa es Rujana. proveedor. Esa Esa es la mamá, Mamá, Gómez, mamá. Israel. Sí, hermano. O sea, acuérdate que Gómez es Israel. ¿Entiendes? Y esa es la acusación. Oseas, que es el esposo, va a confrontar a su esposa. ¿Ok? Oseas, su esposo, va a confrontar a su esposa y va a poner a los hijos de testigos. Le está diciendo, hijos, contender contra su madre. Porque esta es la acusación. ¿Verdad? Esto es lo que está haciendo ella. O sea, cuando nosotros reemplazamos a Dios en el corazón nuestro por otra cosa, esto es lo que sucede. Si no le haces el capítulo 1 de Romanos, Esa es la infidelidad. el capítulo 1 de Romanos comienza así. ¿Cómo es que comienza Pablo cuando va a describir el pecado completo de la humanidad? Dice, dejaron la gloria del Dios incorruptible y lo cambiaron por la gloria de que de criaturas corruptibles. Y cuando yo reemplazo a Dios de mi corazón, voy a poner otra cosa ahí. Sí. Y ahí comienza que ese es el comienzo, porque ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y si yo reemplazo a Dios de mi Y eso es corazón, adulterio. comienza Ahí se entonces mi completa. problema, que se va a ir traduciendo y se va a ir Creciendo. deteriorando cada día más, ¿verdad? Pero ella decía, voy a ir tras mis amantes porque ellos son los que me dan el pan, el agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Ajá. Comentario, hay una de las artistas de estas que cantan y bailan y más exóticas que salen en los videos actualmente en Estados Unidos se puso de nombre Rujana. Ah, sí. No, un momentito. Yo sé, mira lo que te escribí aquí. Sí, una de ellas, sí, es verdad. Vamos al 6, Luis. Sí. Por tanto, he aquí yo rodearé de espino
su camino. Ok, fíjate que hasta el 5, hasta el capítulo, hasta el versículo 5, está su pecado. O sea, está describiendo el pecado que están cometiendo. Hasta el 5. De 6 en adelante, ahora, el castigo. ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo va a ser el castigo? ¿Cómo va a ser el castigo? Por tanto, he aquí yo jodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, y iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Aun cuando estaban en pecado yo los bendecía. Eso quiere decir eso. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salarios que me ha dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, hasta ahí, ok. Fíjense todo el pliego acusatorio. Sí, sí. Y Luis, que es abogado, pues sabe, ¿verdad? Sí. Es un buen caso. Esto es lo que han hecho. Esto fue lo que hiciste y por lo tanto esto es lo que te va. Lo que te voy a hacer. El fuerte que viene ahora. ¿Ah? ¿Sabes? Todo eso, ¿verdad? Pero, todo eso, ¿verdad? El fuerte pero viene ahora. Eso como que se repite en todos los libros, sí, en ambos pueblos, las veces que estuvieron allá cautivos, era lo mismo, voy a hacer esto, pero después decía, pero me acordaré de ti al cabo de es más, una vez le dijo, al cabo de 70 años me acordaré de ti. Bueno, es que o sea, Dios tiene que hablarle claro a la nación, le tiene que decir claramente cuál es su condición. Esta es tu condición, y yo creo que ahí está clara. Ahí está clara la condición de este pueblo. O sea, no deja lugar a duda, ¿verdad? De cómo esta nación, así como Gomer le estaba fallando, o sea, así Israel le estaba fallando a su Dios. Imagínate todo lo que le acaba de decir, ¿verdad? Simplemente porque ella le adjudicaba todo lo que ella recibía a sus amantes, no al Dios, al Dios de ellos, ¿verdad? Ahora, fíjate cómo Dios ahora nuevamente va a responder de una forma misericordiosa, ¿verdad? Vamos a leer del 14 al 15 y al 17 en adelante, del 14 en adelante. ¿Quién lo tiene por ahí? No voluntario. Mi hermano que está allá abajo. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fíjate, Dios siempre mantiene la esperanza de que las cosas van a cambiar y le promete. De que haya un cambio. Y le promete, mira, Dios cambia, el mensaje aquí es Dios puede cambiar tu dificultad en esperanza, porque el valle de Acor significa dificultad. Él puede cambiar el valle de tu dificultad por un valle de ¿qué? De esperanza. Eso es lo que está diciendo. Dios puede transformar tus circunstancias de la noche a la mañana, porque ese es Dios. Sí. Ese es el Dios. Ese es su poder, ese es su poder. ¿Verdad? Ese es su poder. Eso fue lo que hizo con Agar. Sí. Agar estaba desamparada en el desierto. Sí. Dejó su hijo por allá y Dios dijo, para que se muera y me muero yo. Sí. Pero Dios cambió ese lugar de dificultad en lugar de esperanza para Agar y para su hijo Ismael, ¿verdad?
Por lo tanto, eso es lo que Dios le está diciendo a este pueblo. Yo voy a cambiar tu valle de dificultad en un valle de esperanza. Ajá. Se cuenta de la misericordia de Dios con su pueblo. Seguro. O sea, a pesar de que de la nación haber hecho todo esto que le describe anteriormente, Dios siempre está dispuesto a que siempre tiene una perspectiva positiva acerca de nosotros. Eso Dios nunca lo va a perder. Siempre va a mantener una perspectiva positiva de nosotros. Sí. Yo estaba leyendo el comentarista bíblico en relación a ese pasaje de Agar, y decía que Agar era pagana, pero sin embargo los dioses paganos no fueron en auxilio de ella. Ella no amaba a Jehová, pero Jehová fue en auxilio de ella. Sí, no. Y le hizo la misma promesa que le hizo a Abraham. La misma. Creo que tenía un propósito. Porque a su hijo lo iba a hacer Exacto. Él necesitaba que le diera un cocotazo a los judíos más tarde, pues no que lo iba a sacar de Ismael. Sí, mi hermano. En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi quiere decir padre o papito. Baali quiere decir que amo. Fíjate, va a cambiar la relación de amo esclavo a padre e hijo. Eso es lo que está diciendo aquí. Se me vas a llamar padre porque ya no vas a ser esclavo, no vas a ser un esclavo mío, no una relación lejana, va a ser una relación que estrecha entre tú y yo. Ajá. Ishi es mi esposo. Mi esposo, una relación más íntima, familiar, ¿entiendes? De sangre, en otras palabras, ¿ves? Ya no va a ser una relación lejana, va a ser una relación estrecha, ¿entiendes? Sí. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jesús. En aquel tiempo responderé. No conocerás a Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Jehová. Y diré, Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Vamos a hacer un paréntesis aquí en lo que... Sáquese un peso de encima. Y dese un peso de encima. ¿Qué trabajo le da? Acaba de salir, no sé. Está buscando el más grande. Más grande de uno. De Jesús se fue para no. ¿Cómo está? Estaba saliendo uno de 10 y dijo, echa para allá. Se prendió. Que ustedes notan en lo que él acaba de leer. Esa es la promesa de Jesús. El castigo viene, Ajá. pero después del castigo viene mi misericordia. La restauración de todas las cosas. Así como la tierra, así como las vides iban a desaparecer, se iban a convertir en matorrales, ahora dice, y la tierra va a responder al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel, aparte de que fue la ciudad donde Jehú mató y acabó con la dinastía de Acab, Jezreel es uno de los valles más fértiles que hay en Israel. O sea, va a haber fertilidad. Bonanza. Se va a haber bonanza, va a haber cosecha abundante, en otras palabras, ¿verdad? Y mira lo que dice de los hijos. Mira lo que dice de los hijos. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Rubamas. Acuérdense que los Rubamas es que ya no me compadeceré, ¿verdad? Dice, ahora sí me voy a compadecer, voy a tener de ella misericordia, y de lo a mí le voy a decir, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, en otras palabras, él restaura todo. Yo lo Va a llamaré restaurar todas las cosas. Todas las cosas. El pecado afecta ¿a qué?
hasta la misma creación, hasta la misma tierra, la cosecha. Todo. Pero Dios promete restaurar todo lo que el pecado, ¿verdad? Y las fornicaciones y la prostitución y todas las cosas causaron. Vamos hasta ahí, ¿verdad? Vamos entonces al 3. ¿Quién me lee el 3? Ahí que me lee, un voluntario que me lee el 3. Lea usted. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin serafín. Prisionero. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Fíjate lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Dice que él manda a buscar a su esposa y tiene que pagar porque ella ha caído ya que en el mercado de esclavas. ¿Entiendes? La tiene que redimir. Sí, está en prisión. Exacto, la tiene que redimir, ¿verdad? Entonces Dios le manda que la vaya y la redima, la saca del mercado de esclavas, la vuelve a tomar como esposa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? Y que le diga, ahora me vas a hacer fiel. Exacto. Sí, pero te vas a quedar ahí hasta que yo te diga. O sea, pero lo que estoy diciendo, o sea, todo lo que tiene que pasar el profeta, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Con las instrucciones de parte de Dios, ¿verdad? Simplemente para hacerle saber al pueblo que siempre existe que el deseo de Dios de restaurar las cosas, de levantar esa nación, ¿verdad? Que no se lo merece, pero que siempre va a estar abierta la puerta, ¿verdad? Para levantarla, ¿verdad? La puerta del perdón. Ok. Ahora es que vamos a empezar la clase. Esa es la introducción. Esa es la introducción. Ahora es que vamos a empezar la clase, que es el capítulo 4. En el capítulo 4. Vamos para el 4. ¿Quién lo lee? Víctor, ¿tú lo quieres leer? Léelo. El 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Ok. Ahora Dios le va a poner el dedo en la llaga. Cascabel al gato. Y le va a decir exactamente cuál es el verdadero problema del asunto. ¿Y cuál es el problema del asunto? Que no hay qué. No hay qué. Ahí lo dice, no hay verdad, no hay qué. No hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Ese es el verdadero problema. Y el próximo se lo desglosa completito. Ese es el, pero esa es la causa del problema. No hay que verdad, o sea, no hay verdad, no hay honestidad, no hay sinceridad, no hay transparencia, no hay autenticidad en la relación entre Dios y esa nación. Todo es engaño. ¿Ok? ¿Ah? No hay misericordia, no conocen el amor de Dios. Y no hay conocimiento de Dios. Y ahí está el problema. No hay conocimiento de Dios. Ignoran o sea, no hay una relación íntima con Dios. Ignoran a Dios. O sea, si yo no conozco a Dios, si yo no me, y eso lo dijimos en la clase pasada, si yo no me decido a conocer a Dios, yo no voy a conocer su amor. Yo no voy a saber cómo es Dios. Ni su voluntad. Y entonces yo no me voy a abrir a Él. Porque si yo no lo conozco, si yo no tengo confianza con Él, yo no me voy a abrir a Él. Yo no le voy a dejar saber a Él cómo yo soy. Porque no tengo confianza. ¿Entiendes? O sea, una cosa parte de la otra. ¿Entiendes? La nación tenía que buscar, tenía que conocer a ese Dios. Y si esa nación conocía a Dios, estableció una relación íntima con Él, iba a conocer realmente su misericordia y se iba a abrir, ¿verdad?, auténticamente a ese Dios, ¿verdad? Y no importa lo que surgiera a su alrededor, nada lo iba a apartar de Él. Pero ahí fue que comenzó el problema. Ahí fue que comenzó el problema. Esas fueron las causas del problema.
¿verdad? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese problema? Pues ahí está, en el capítulo 2, el versículo 2. Mentira, robo, homicidio, adulterio. El 2, Víctor. Perjurar y mentir y matar y hurtar y adulterar prevalecieron y sangres se tocaron con sangres. Por lo cual se enlutará la tierra y extenuaráse todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces de la mar fallecerán. O sea, en la sociedad va a haber problema de engaño, va a haber problema de asesinato, de hurto, adulterio, violencia en las calles, o sea, Violaron todos los mandamientos. Puede ser periodista O sea, de hoy. todos los mandamientos. El vocero. Quiere. Cuando el problema ocurre en el primer mandamiento, los demás se van por ahí también. ¿Está hablando de ahora? No. Los demás Cualquier se van. semejanza. Pura es pura casualidad. Todo parte de la relación con Dios. Si mi relación con Dios no está bien, oiga, se me va a hacer fácil mentir. Se me va a hacer, Y no, se me va a aquí hacer nada falta, más, se me va a hacer falta hurtar, se me va a hacer fácil Todo. todo lo demás. El pecado Se me va a hacer conlleva, trae fácil. muchas cosas, Me muchas deteriora. cosas. Y no solamente me afecto yo, se afecta a la sociedad, Claro. se afecta hasta la naturaleza. Eso es lo que está diciendo ahí. Claro que sí. Sí, Claro que sí. Se va a enlutar la tierra. Por eso es que en el Romano dice, la tierra gime. ¿Ah? Gime por liberación. Porque la misma tierra sufre el pecado del hombre. Hasta la misma tierra sufre el pecado del hombre. Digo, está ocurriendo. Isaías dijo, recuerdo que es en el primer capítulo, en el verso 18. Uno lo busca en inglés y aparece la palabra accountability, que todo el mundo la usa y no se preocupan por buscar el equivalente en español es adjudicabilidad. Dice, venid y estemos a cuenta, que aunque sus pecados sean como el rojo carmesí, serán como la blanca lana transformada. Dios tiene un plan y él conocía el corazón del hombre y sabía que iba a necesitar una intervención. Todo esto lo que me habla a mí es de que había una necesidad de una intervención. Si Dios no interviene, estas tribus se pierde todo. se autodestruye. Se autodestruye. Pero por eso es que Dios interviene. Por eso es que Dios interviene, ¿entiendes? Siempre Dios va a intervenir. Dios no va a dejar a su creación a la deriva. Gloria a Dios. Cueste lo que cueste, ¿sabes? Cueste lo que cueste. Vamos a seguir. Próximo. Osvaldo, tuve que leer del 4 en adelante. 4. Ciertamente, hombre, no contienda ni prenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjate que vuelve y repite el problema del versículo 1. Falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Sigue. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. El pecado de mi pueblo come, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán más, no se multiplicarán,
porque dejarán de servir a Jehová. Los que dejaron de servir a Jehová. ¿De quién está hablando ahí? Del pueblo. No. ¿De quién está hablando ahí? De los sacerdotes. De los sacerdotes. El sacerdocio era el responsable de qué? Pero lo mismo. ¿De qué era responsable el sacerdocio? De De instruir al pueblo, de enseñarle la ley, de enseñarle el conocimiento de Dios. Ese era Y ellos lo que daban la la responsabilidad del sacerdote. Pero ahí lo que pasaba era que el sacerdote lo que decía, lo obligaba a pecar, o sea, los incitaba a pecar. El sacerdote mismo había desechado el conocimiento de Dios. Él mismo había desechado el conocimiento de Dios. Y si él mismo había desechado el conocimiento de Dios, ese era el modelaje que le estaba dando que al pueblo. ¿Y qué pasaba? Mientras más pecaba, Entonces se habían dado cuenta de que mientras más pecaba el pueblo, más prosperaban ellos. ¿Por qué? Porque más sacrificios hacían. Y eso que dice, mientras más pecan, más venga para acá. Fíjate, venga más. Negocio redondo. ¿Qué hizo la ley? Eso es lo que es, fíjate la estrategia, ¿verdad? Por lo tanto, dice aquí, le castigaré por su conducta. Dice, comerán, van a retener mucho, pero no se van a saciar. Van a fornicar mucho, pero no se van a multiplicar. Que era la bendición. Que era lo que ellos estaban buscando con todo ese culto, ¿verdad? De Baal y de Astoreth, ¿verdad? Eso para que ustedes vean, ¿verdad? Cómo Dios está detrás de todo esto, ¿verdad? La responsabilidad de nosotros. Porque antes era el sacerdocio, pero ¿y ahora quiénes son? Tú eres el sacerdote. Tú eres el sacerdote. La iglesia hace la labor de que del sacerdote ahora. Y si nosotros fallamos, el pueblo se derrumba. Si yo no actúo donde quiera que yo estoy como sacerdote, el pueblo se va a agarrar en caballos. Por eso es que Jesús dice, vosotros sois que la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad. Pedro dijo que nosotros éramos que real sacerdocio. Oiga, y eso no, esas palabras a veces usted las encuentra lindas. Responsabilidad. Pero oiga, eso conlleva una responsabilidad tremenda. Y usted ve el pueblo que se están matando por allá afuera por las calles. Oiga, eso es un mensaje. Porque esta nación estaba pasando por lo mismo. O sea, ¿cuántos reyes habían matado? ¿Cuántos reyes habían pasado mientras José estaba ejerciendo su ministerio? 7 reyes. Y de los 7 reyes, 4 habían sido asesinados por sus sucesores. Los reyes nada más, está hablando de reyes. Imagínense usted de la nación. Había injusticia social. Los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres. Había esclavitud. ¿Ah? La familia se estaba desboronando. El sacerdocio se estaba desboronando. La condición política el gobierno se estaba desboronando. O sea, la sociedad completa se estaba destruyendo. Era corrupto, todo era corrupto. Y el sacerdocio estaba lucrándose. Los pueblos se echaban y los que están arriba cada día más ricos. Oiga, y eso es un mensaje para nosotros. Eso es un mensaje para la iglesia. Para la iglesia. Es un mensaje para la iglesia. Nosotros tenemos que meter mano. Aleluya. Estaba yo preocupado. Yo dije, tengo amigos, tengo a mi hermana y allá abajo. Una vez mi esposa y yo fuimos al aeropuerto a recibir a la hermana menor de ella que venía de la Florida. Entonces había un grupito, yo todavía veía mejor que ahora. Había un grupito que estaba en una parte del aeropuerto y yo vengo y le digo, eran jóvenes, le digo a mi esposa, mira, esas personas que están allí son cristianas. Y ella me dice, ¿cómo tú lo sabes? Y yo, obsérvalo. Y ella me pregunta, ¿las muchachas tienen faldas largas? No. Los muchachos no tienen patillas ni bigotes. No. ¿Se afeitan las piernas a la mujer? No. ¿Y en qué tú dices que son cristianos? Todos tienen las caras largas. Pues todos tienen las caras largas. Y yo no quiero volver a un pentecostalismo sangre gordo
que ahuyenta. En vez de atraer. Ahuyenta en vez de atraer. Porque dice la Biblia que tenemos que traerlo con cuerdas de amor. Amén. Yo vine a esta iglesia Sin por embargo, atracción. A mí me vienen a promover y no ven. Sin embargo, nosotros tenemos que ser un pueblo Pues, peculiar. yo- Nosotros no podemos parecernos al mundo. No me predico. Pues si nosotros somos sacerdotes en la casa y le estamos diciendo a los hijos de nosotros, esto es lo que tú tienes que hacer, y el muchacho me dice, pero es que en la iglesia yo vi lo mismo que veo en la playa, lo mismo que veo en el mundo, lo mismo que... No hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, ¿en qué consiste la El integridad, sacerdocio. la En nada. integridad de nuestro sacerdocio? Se hace vano. Entonces se hace nosotros vano. tenemos que seguir denunciando aquellas cosas que no convienen. Amén. Que no convienen, porque mira, cuando vengan esos ángeles y van a decir, trigo para acá, cizaña para acá, ¿Cómo es que las habichuelitas? ovejas para acá, Habichuelitas, cabritos para acá. Jesucristo dijo, no todo el que dice Señor, Señor. Mire, la iglesia está diseñada para nadar en contra de la corriente. Albertito para acá. Lazarito para Yo acá. soy un Si usted salmón está chiquito. si usted está buscando, irse a favor de la corriente, está bien equivocado. Aquí estamos, nosotros estamos diseñados para estar en contra de la corriente y prevalecer. Tengo a mi hermano que está ahí. Dios nos llamó a nosotros a ser luz en las tinieblas. Y a mí, yo tuve una experiencia en una cafetería, pedí un sándwich y me siento y solamente, como de costumbre, me bajo, oro por lo que estoy comiendo. Solamente unos 2 minutos. Y de momento siento una persona que me toca detrás y me dice, gracias porque me acordaste algo que había olvidado. O sea, Dios no nos mandó a nosotros a ser autoparlante, sino luz en las tinieblas. Correcto. Y lo que dice el hermano es cierto. La vestimenta no salva a nadie. Pero como cristianos tenemos que tener responsabilidad. Yo fui a una iglesia donde había una hermana que estaba con el esposo y yo no podía quitarle la cara, o sea, la mirada al esposo porque el escote de ella se destacaba. Y yo mirando hacia arriba para no mirar hacia abajo porque yo salí de ese mundo de pecado. Y yo digo, después que salí, digo, Dios mío, le habrán dicho cómo debe de vestir. Y cuando salgo, que se lo digo al hermano, me dice, ¿y la hija del pastor? Y yo, ay, ¿De qué? La hija del pastor. Uy. Tengo a mi hermano, a Osvaldo y después tengo a Paul. Cuando uno está comprometido a ese nivel de ser testigo del Señor en todo lo que afecta a tu vida diariamente, llega un momento que es espontáneo, sale de ti declarar las verdades del Señor. ¿Sabes? Es una cosa tan y tan natural que tú te vas a encontrar con que hay personas que van así, pero ¿qué te pasa? ¿Tú sabes? Porque chocas con ellos. Y tú no puedes resistir a hablar la verdad de Dios porque es que es un deleite, es un gozo, tú te lo vives, tú te lo disfrutas. Es una cosa tan y tan preciosa que tú sabes que tú estás en la verdad y que Dios te hizo libre y que Dios te está cada vez restaurando, te está redimiendo, te está purificando, te está consagrando, te está haciendo de ti una nueva criatura constantemente. Que tú dices, wow, mano, yo no quiero que se pierda esto que yo me estoy disfrutando. Yo quiero que lo disfrute también. Y ese es el choque. El choque es que la gente cree que tal vez tú pueda ser como que un santurrión. También lo que pasa es que hay un evangelio por ahí de condenación. No es eso, es el anhelo de tú poder disfrutar y hacerle ver a la persona que disfrute las bondades de Dios y la gracia y la misericordia y los beneficios que hay en el Señor. Fíjate que en el caso del sacerdocio es la prosperidad lo que hace que ellos quiten su mirada de lo que es más importante. ¿Entiendes? Ellos se dan cuenta de que en su negocio hay una opción de prosperidad, pero ¿cómo lo van a hacer? Pues a base del pecado del pueblo. Que no conozcan mucho. ¿Entiendes? Y es la prosperidad es peligrosa, o sea, no es mala, pero puede ser muy peligrosa si no la sabemos manejar. Tengo a Paul. Hermano, bueno, mira, yo veo lo siguiente, la iglesia está corrompida.
actualmente la iglesia hoy está tan igual como Como el señala la sacerdocio. palabra, como nos señala la palabra. La iglesia, pero ¿cuál iglesia? La iglesia institucional. Nosotros como institución eclesiástica estamos corrompidos. Hoy vemos alrededor nuestro elefantes blancos, donde una manada de ovejas van y se congregan, y para sostener ese elefante blanco se valen de muchas malas mañas en nuestros líderes por la prosperidad. Porque para tú mantener ahora esos elefantes blancos, yo oí decir a una hermana, que una líder de la iglesia dijo, de ahora en adelante aquí no se va a dar más ofrenda de $1, tiene que ser de $5 en adelante. Sí, Claro, tiene que hacerlo, porque para mantener el elefante blanco que tiene, Y el que está desempleado, entonces no pueden entrar. esa estructura que tiene, Se convierte en una carga. ¿ah? Se se convierte convierte en una carga. ¿De dónde tiene que Según sacarlo? le Del mandó pueblo. 200 pesos. Entonces se valen de... Entonces, como institución, la iglesia está corrompida. Está corrompida. Denominacionalmente, la iglesia está corrompida. Pero dentro de esa iglesia institucional, Hay un cuerpo de Cristo. ¿verdad? que ese Está la iglesia de Cristo, que es orgánica. Esa iglesia es como cuando el profeta dijo, solamente he quedado yo, Dios mío. Y el Señor dice, no eres tú el que ha quedado. Yo tengo todavía por ahí 7 más que no han doblado sus rodillas. ¿Entiendes? Entonces, dentro de esa institución eclesiástica denominacional, está la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Y esa es la iglesia que va a marcar la diferencia. La iglesia. Porque va a llegar el momento que Dios, a través de los últimos tiempos, tiene que dar a demostrar. Mire, hermano, eso es lo lindo de la palabra de Dios. Que estamos estudiando algo que sucedió hace miles de años atrás, pero tiene vigencia actual. Y se cumple la palabra Y que se dice, cumple. "Mire, el cielo y la O sea, tierra y es pasarán". una advertencia a nosotros como iglesia de que no caigamos en la condición del sacerdocio, que era el aparato religioso que tenía una responsabilidad grande. Nosotros somos sacerdotes ahora. Nosotros tenemos que despertar Y no contaminar. a esta realidad. No O sea, contaminar. O sea, no podemos hacernos neutrales, no podemos permitir que seamos neutrales en esto. No nos podemos neutralizar, en otras palabras. Lo bueno es que nosotros somos ahora sacerdotes, sí, somos sacerdotes, pero dentro de un nuevo pacto. Es correcto. El nuevo pacto que Dios mismo hizo por sí mismo, no teniendo por quién jurar. Fíjate lo bravo del Y Señor. tenemos la misma Que no responsabilidad. tenía por quién jurar, no tenía a quién demandarle que cumpliese el pacto, él juró por sí mismo. Y pactó consigo mismo dando a Jesucristo como nuestro único y verdadero. Pero tenemos la misma Entonces, responsabilidad. Entonces estamos dentro de un nuevo pacto, Ajá. que no miramos a lo que está escrito en la piedra, porque ahí se habla del conocimiento. Entonces, ellos no es que no tenían conocimiento, tenían conocimiento, Lo desechaban. pero no según Dios, como dice Es el un apóstol conocimiento Pablo. intelectual Tenían meramente. se conocían Era una las no escrituras, había una eran relación los íntima escribas, con los fariseos, esa gente eminente en conocimiento. Es tal así que cuando los reyes que vienen del oriente a adorar al Señor, mira, bueno, ¿dónde va a estar dónde van a hacer eso? Y, sí, nosotros sabemos dónde es Pero ninguno se Tenían percató. conocimiento que dónde era que iban a hacer el Mesías, qué es lo que iba a pasar, pero ¿quiénes fueron los que adoraron al Señor? No fueron No, ellos, no. Tenían conocimiento, pero no según Dios, sino para establecer su propia justicia, su propia maldad, su malas mañas, ¿entiendes? Entonces, así mismo, hoy hay mucho conocimiento también, pero un conocimiento para manejar, manipular, estrangular, ahogar al pueblo y que no viva la vida abundante del Señor. Tengo a Anestali que tiene ahí los expositores. Sí, empezamos una nueva semestre, entonces ya traímos los expositores y las guías de alumnos. El expositor es un material más completo, vale $6 y la guía para alumnos vale $2. Los que interesen, pues, esto les va a ayudar a ustedes por lo menos para seguir adelante del maestro y saber lo que viene en la próxima clase y estudiar un poquito también. ¿Es de $1?
Dale la mitad. Jaca la pantalla. No se fía, dile que no se fía. La gente no paga. Oye, que son los opositores de la guía. Ok. Vamos a. Quiero que terminemos. Vamos al capítulo 14. Quiero terminar con una nota positiva, ¿verdad? Ya que estamos en Osea, cógeme los versículos. Ajá. Bueno, el 1, 2 y 3, que ha traído mucha controversia en cuanto los 2 días, el capítulo 6. Ah, ok. El capítulo 6, léelo para que. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que, bueno, ese no es el 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto, muchos evangelistas han cogido esto a los efectos de unirlo a la profecía de Daniel. Ok, que eso es lo que yo quiero, que si me lo pueden explicar. Ok. Ya que estamos en el libro de Oseas. Hay muchas posiciones acerca de estos versículos. Sí. ¿Verdad? Pero la mayoría de los comentaristas se lo aplican al mismo pueblo. Sí. O al mismo sacerdote que dice, tranquilo, que Dios va a restaurar. Es correcto. Al final del cabo de los días Dios va a restaurar. Y en cierto tenían razón, pero se estaban acostumbrando a que Dios iba a restaurar. Y que ellos no tenían que hacer mucho. De hecho, acusaron a Dios de que Él era el que iba a que dice, Él la arrebató, pero Él no va a curar. Él hirió, pero no vendrá. O sea, estaban acostumbrados a que ellos pecaban y Dios restauraba. Los perdonaba. ¿Entiendes? Y Dios los perdonaba. Sí, porque Él anunciaba castigo, pero después yo me arrepentiré. Sí, pero eso es tan peligroso porque te estás convirtiendo en un hombre que te acostumbras a pecar, pues dice, no, pero está por ahí, yo peco ahora porque yo más tarde me va a perdonar. No sé si puedes tener perdón. Es correcto. Y eso es, y eso Hebreo lo pone bien claro, dice que no caigamos en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? ¿Entiendes? Que no vayamos a caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? O sea, por lo tanto, estos versículos que no llegue el perdón. Es de una forma irónica que ellos bueno, pero que igual se va a pecar, quiero o no. ¿Ah? Siempre uno pecará de alguna manera. Exacto, pero tiene que haber un arrepentimiento y cuando tú pecas y hay un arrepentimiento sincero, tú tratas de cambiar y modificar tu conducta y no caer en el mismo pecado. Y eso yo tengo unos vecinos que yo estoy loco por amarrarlos, para traerlos a la iglesia. Exacto. O sea, pero ya tú no eras el mismo de antes. No. Las cosas, y cuando tú haces algo, tienes la herramienta de arrepentimiento. Exacto. Tú haces algo, ¿qué pasa? Te duele haberlo hecho. Y no lo vuelves a repetir. Porque el dolor que tú sientes es tan grande delante de Dios. Dice, Señor, perdóname. Y a lo mejor antes tú lo hacías y tú disfrutaba. Pero ahora tú haces algo que tú sabes que dijiste, yo no debía haber hecho eso. Yo tengo una pregunta. Y eso causa un dolor tremendo en ti. Y pecaste. ¿Es normal que me cause coraje, que yo vea a otra gente que tiene que arrepentirse si no se arrepiente? Bueno, no, porque eso no es tu problema. La salvación es individual. Aunque lo de ellos me afecta a mí. Bueno, eso no es malo. ¿Por qué? O sea, eso no es malo porque tienes sensibilidad a la condición de otro. No es que te dé coraje, es que te dé sensibilidad. Yo he llegado a una conclusión. Yo no ando con gente que no tenga nada que arrepentirse ni nada que cambiar. Por eso ando con la gente de la iglesia. Es que todos tenemos algo que arrepentirnos y cambiar. No andarás con nadie. Ninguno de los que vemos aquí, Albert, somos perfectos. Bueno, pero por lo menos están en actitud, tú sabes, tienen el conocimiento, por lo menos. Tú sabes. Pero mira, bueno, o sea, a lo mejor aquellos tienen excusa. Él mismo ha cambiado.
Antes jugaba 20 pesos de lotería, ahora es un pesito. No estamos para estar solos, estamos para propagar el evangelio. Correcto. Con el Por que tanto, estamos llevados. o sea, en ese sentido, o sea, cuando tú lo quieres amarrar, el problema es que queremos atar esto a una profecía escatológica. Y esto no se escribió por una profecía escatológica, esto se escribió precisamente para que el pueblo desarrolle la actitud que había asumido, pero tranquilo, que Dios nos va a perdonar, Dios nos va a restaurar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra escatología significa de futuro, cosas que van a pasar en el futuro. El futuro. Pero ahí también hay una interpretación, hermano, de esos 2 días y al tercer nos va a resucitar. Ahí hay una restauración. Ahí hay una restauración. Pero ese es el pueblo que le está diciendo, entiende, que dice, no, tranquilo que Dios nos va a restaurar, Dios nos va a resucitar. Pero cuando dice que después de 2 días y al tercer día ahí hay una restauración, porque se está mirando la profecía, habla de una manera inmediata y después... Fíjate que en el tiempo de la crucifixión de Jesús, el mismo sumo sacerdote dice, es necesario que un hombre muera por el pueblo. O sea, yo lo estaba usando a pesar de que estaba diciendo algo, una verdad, pero yo estaba usando un instrumento, tú sabes, que no era el común, ¿verdad? ¿Entiendes? Eso mismo lo que sucede aquí. Lo utiliza el pueblo en una falsa confianza de Dios, ¿entiendes? Pero que está diciendo que lo está usando Dios para hacer una profecía, ¿entiendes? Esa es la restauración total en Cristo. Correcto, sí, porque él tenía razón. El problema es que ellos dependían tanto de esto, tú sabes, ya se habían acostumbrado a que ellos pecan y Dios perdona. Exacto. O sea, y eso es tan peligroso como no arrepentirte. Eso es prácticamente lo mismo. No es tan peligroso para nosotros, porque ellos están bajo otro pacto, hermano. Nosotros estamos bajo un pacto nuevo, bajo el pacto del Espíritu. Sí, pero lo que y el Señor siempre va a estar bregando, lidiando contigo. Exacto, y no podemos coger tan suave, ¿entiendes? Las oportunidades que Dios nos da. O sea, Dios es misericordioso, yo lo creo, y la misericordia de Dios es desde los cielos hasta la tierra, y eso no lo vamos a discutir. No podemos usar de él. Pero Dios quiere que nosotros haya una actitud de que... Es que esa actitud va a venir. Yo creo que la actitud va a venir, hermano. En lo que se leyó, el hermano, dice, reconoce que el corazón de Dios desea la completa restauración de su pueblo. Comprende que el Señor nos llama a insistir en conocerle mejor para que podamos recibir sus bendiciones. Amén. Vamos a terminar con el capítulo 14. Quiero terminar con... Solamente lo vamos a leer, no lo vamos a discutir. Pero quiero cerrar porque quiero que ustedes sepan cómo Oseas cierra su libro. El 14. Nosotros nunca le debemos dejar las puertas a nadie. Siempre tenemos que dejar la puerta abierta, ¿verdad? Y mire cómo Dios, cómo Oseas termina el libro. Mira cómo dice. Dice, voy a leer 3 porque, fíjate, al habla del asirio, del que va a venir y lo va a cautivar. Dice, no nos librará el asirio. No montaremos en caballos ni nunca más diremos la obra de nuestras manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y mira, dice, ¿Dónde tú estás leyendo? En 14, al final del libro. 14:3. El capítulo 14. Sí, ¿Qué versículo? El 4. El 4, ok. Mira cómo termina el libro. Yo voy a sanar su rebelión y los voy a amar de pura gracia, porque mi ira se va a apartar de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Siempre Dios tiene esa esperanza. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid y su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y lo miraré y yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Siempre va a haber... La misericordia de Dios es más grande que la vida, si lo dice en el Salmo. Y siempre va a haber rebeldes que no van a reaccionar. Entonces, si tenemos en la palabra que Cristo vino y pagó por los pecados de toda la humanidad,
Lo único que tenemos que aceptar ese sacrificio que Cristo hizo. Es lo único que tenemos que hacer. Y vivir bajo los mandamientos que hay ahí. Y que nos amemos los unos a los otros. No hay que hacer más nada. El nuevo pacto. Bueno, vamos a orar. Y si un día como seres humanos pudiéramos pecar, abogados tenemos para con el Padre. Aleluya.